Bien, bueno, pues continuamos. Tenemos un panel de discusión ahora, una mesa de diálogo, voz, visión y retos de implementación de la reforma curricular. Les pido, voy a llamar a los integrantes del panel para que nos acompañen acá arriba en el escenario, puedan tomar sus lugares e iniciemos, por supuesto, la discusión. Invito a que nos acompañe acá arriba a la maestra Celia Díaz Argüero de Español. Por favor, vamos a recibirla con un aplauso, por favor. Por favor, aquí tienen ustedes sus datos. Celia Díaz Argüero es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas, es una experta, una especialista en el diseño de programas de estudio para la asignatura de la materia de español, particularmente en los niveles de primaria y de secundaria. Bienvenida, Celia, gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida ahora a Silvia Conde Flores, de formación cívica y ética. Bienvenida. Muchas gracias, Silvia, gracias por estar aquí, por favor. Sí, allá de aquel lado, está perfecto, muchas gracias. Ahí pueden ustedes ver, Silvia Conde Flores ha realizado diversos materiales y libros de texto para el maestro y material educativo del INE, del Instituto Nacional Electoral. Ahí ayer había un tema aquí y del público surgió el tema del civismo y la educación del civismo. Diseño y coordinación de programas de valores, derechos humanos y democracia. Hoy dirige este colectivo para el desarrollo. Bienvenida, Silvia, muchas gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida también al maestro Fernando Flores Camacho, de Ciencias Naturales y Tecnología. Bienvenido, maestro, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Por acá, por favor, muchas gracias. Es autor de programas de estudio para la asignatura de Ciencias Naturales y Tecnología en educación básica, ahí en niveles de primaria y secundaria. Además es investigador del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM, entre más actividades. Bienvenido, maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida también a Emiliana Rodríguez Morales, de Educación Socioemocional, una experta en el desarrollo de cosas. Hola, Emiliana, ¿cómo estás? ¿Bien? Bienvenida. Gusto en verte. Emiliana es consultora de diversas organizaciones, es formadora de instructores, ha trabajado mucho en el desarrollo de competencias y de habilidades socioemocionales en ese despertar en el salón de clases. Y nuestra moderadora, Elisa Bonilla Ríos, directora general de Desarrollo Curricular. Bienvenida, Elisa, muchas gracias por estar aquí. Un gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Bien? No la tengo aquí. Pues Teresa Rojano, le damos la bienvenida, por favor. Adelante. Elisa, tú vas a moderar, ¿verdad? Sí. Perfectamente. Bienvenida, Teresa, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí tenemos, ella es autora. Fíjense, esta disciplina, no sé cómo sea en otros países de Iberoamérica. En México es una de esas que nos cuestan particularmente trabajo. Yo digo en repetidas ocasiones, en radio y en foros, que es como si vacunáramos a los niños desde chiquitos para que no les gustaran las matemáticas. Ella es autora de programas de estudio para esta asignatura de matemáticas de primaria y de secundaria. Es investigadora del CIMBESTAF. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Teresa, por estar con nosotros. Bienvenida, gracias. Adelante, Elisa. Es todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Agradezco mucho a Fundación Santillana, a la OEI y a todos los organizadores por invitarnos, pues a mí y a todos los panelistas que tenemos esta tarde. Yo les voy a dar muy rápidamente la palabra. Nos han dicho que tienen cada uno escasamente 10 minutos para hablar, así es que
Yo voy a darles la palabra a ellos más que tomarla yo, y un par de minutos antes de que terminen me estarán viendo haciéndoles señales para que tengamos oportunidad de platicar con el público, que de eso se trata. Me han pedido un encuadre también. El subsecretario Treviño ayer les platicó acerca de esta reforma, que es una reforma que incluye muchos aspectos. Básicamente esta mesa se va a centrar en los aspectos curriculares. Las personas que nos acompañan hoy, prácticamente todas han participado en la elaboración de alguno de los programas de estudio, y para recordarles de lo que dijo ayer el subsecretario, vamos a ver un pequeño video, un corto video acerca de cómo está organizado el nuevo currículo que entrará en vigor a partir de agosto de 2018. Corre video, por favor. Pues muy bien, le vamos a dar en primer lugar la palabra a la doctora Celia Díaz, que nos hablará sobre el papel que juega la lengua materna, particularmente el español, en los 12 grados de educación obligatoria. Gracias, Celia. Gracias, maestra Elisa. Bueno, yo mandé una pequeña presentación que no sé si… Perfecto. Ok, listo. A ver si la alcanzo a ver desde aquí.
Bueno, a veces cuando vemos un punto en la historia de la enseñanza de alguna asignatura, nos da la sensación de que pues, se repite y no ha cambiado nada, pero quizás si vemos en perspectiva lo que ha ocurrido en los últimos 40 o 45 años nos ayuda a darnos cuenta de los enormes cambios que hay en la enseñanza del lenguaje. Entonces yo traje una pequeñísima presentación que intenta sintetizar en algunas imágenes lo que ha ocurrido desde 1959, cuando se publicaron los primeros, dije menos años, pero cuando se publicaron los primeros libros de texto. Entonces voy a hablar específicamente del caso de español, no voy a hablar de la lengua materna, lengua indígena, que es la lengua materna para una parte importante de la población mexicana. Me voy a concentrar en la enseñanza del español, que es la que tiene mucho más años como parte del currículum nacional. Bueno, en los documentos que mostraba Elisa, lo que se dice de la enseñanza del lenguaje y la comunicación para todos, no solo para el español, es comunica sentimientos, sucesos e ideas de manera oral y escrita en su lengua materna. Si es hablante de una lengua indígena, también se comunica en español, oralmente y por escrito. Describe en inglés aspectos de su pasado y entorno, así como las necesidades inmediatas. Bueno, yo les voy a hacer una rapidísima invitación a que veamos hacia el pasado. Esto es de manera muy, muy simplificada lo que ha ocurrido. Podría hablar muchísimo más, pero solamente tengo 10 minutos, de los cuales ya llevo 3. Entonces, en 1960 la idea era enseñar a los niños en la escuela el uso correcto del español y era una perspectiva muy prescriptiva, y si pudiera sintetizarlo en una frase diría: se debe decir así y no de otra manera. En el caso de 1972 hubo un cambio importante, porque el objeto de enseñanza cambió y fueron las funciones y la estructura de la lengua el objeto de enseñanza, y ya no era tan prescriptivo el programa, era más bien descriptivo, y era, pues ya no era se debe decir, sino se puede decir o se dice de esta manera o de la otra. Esto tuvo mucho que ver con cómo cambiaba la perspectiva de la lingüística. En 1993 el objeto fue los textos y las situaciones comunicativas, y cambió mucho, y si ustedes recuerdan fue un cambio de paradigma y se empezó a hablar del enfoque comunicativo y funcional de la lengua, y los niños empezaron a aprender, además de la estructura de la lengua centrada en la oración, los textos. Y en en el año 2006 se cambió el programa, ahí no está, pero se cambió el programa de secundaria y hubo un viraje muy importante que es el que se va a mantener ahora, y ahora digo qué es lo que se mantiene y qué es lo que cambia. Pero el objeto de conocimiento son las prácticas del lenguaje, las prácticas sociales que se dan en la realidad, y lo que se busca es que los estudiantes participen de manera muy eficaz en estas múltiples prácticas. Por supuesto, se van a mantener los contenidos vinculados con las funciones y la estructura del lenguaje, se va a mantener el conocimiento que tienen que tener sobre los diferentes textos y las situaciones comunicativas, y voy a poner unos dibujitos para, esto es la idea que había de lo que se tenía que enseñar. Lo que está abajo es qué idea se tenía de los chicos que aprendían. Pues en los años 60 se pensaba que los niños tenían pues mucho que aprender, el profesor era el que transmitía toda la información, y sigue hasta nuestros días esta expresión de que los niños son una esponja que absorbe todo. Sí, pero en realidad es un poco más complicado el conocimiento humano. En 1972 se empezó a pensar de otra manera, y por supuesto que empezaban a tener los chicos ideas propias en la cabeza. En el caso de 1993, con el enfoque comunicativo y funcional, empezó a haber una idea de que había una relación diferente entre el uso y el conocimiento que se tenía del lenguaje. Y lo que necesitamos, bueno, la idea que tenemos ahora es que ya no es una cuestión tan sencilla, sino que es el lenguaje, ante todo, es un objeto cultural, y lo que tienen que aprender los estudiantes es cómo se usa, en qué contextos y en dónde es pertinente utilizarlo de cada manera. Insisto, es una forma muy, muy simplificada de presentar las cosas, pero en el tiempo que tengo no me da para mucho más. Bueno, ustedes recordarán esa portada, por supuesto, algunos de nosotros llevamos esos libros. Sí, todos los que nos reímos los llevamos.
En 1972 estos fueron los libros, en 1993 hubo estos. Bueno, estos están en elaboración, así que por eso no hay ninguna cuestión todavía. Pero la idea entre 1960 y 1993 es que el profesor dictaba la clase y los alumnos aprendían. En este caso empezó a haber un trabajo más colectivo entre los estudiantes, por supuesto que el profesor estaba ahí, pero todo sucedía en el contexto del salón de clases básicamente. La idea, la pongo en grande porque no se iba a poder ver todo, hay un trabajo mucho más amplio que tiene que ver con lo que ocurre en la escuela, pero también con lo que ocurre fuera de la escuela, con una diversidad de materiales, una diversidad de formas de leer, una diversidad de interacciones orales o escritas. Y bueno, les leo rápidamente los propósitos general. El propósito general de la enseñanza, bueno, son varios: usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva. Los quiero leer, aunque me lleve un minuto, porque es muy importante ver que ya pasamos del conocimiento de la estructura gramatical de una oración, que era el propósito en los años 60, 70 y 80, a un uso del lenguaje muchísimo más complejo y que se conecta con lo que ocurre fuera de la escuela. Entonces, los propósitos son que los alumnos aprendan a usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos en diversas situaciones comunicativas, que usen el lenguaje para organizar su pensamiento y su discurso y lo puedan expresar y puedan construir conocimientos, que reflexionen sobre la forma, la función y el significado del lenguaje para planear, escribir, revisar sus producciones y así como para mejorar su comprensión de los mensajes. Se busca que también conozcan una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética y para comprender otras perspectivas y valores culturales. Utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas y literarias, participar como individuos responsables e integrantes de una comunidad cultural y lingüística diversa, capaces de asumir una postura razonada y una perspectiva crítica, y que reconozcan, valoren y se comprometan en el cumplimiento de sus derechos y obligaciones, porque finalmente el lenguaje tiene que ver con todas estas cosas. Creo que es la última. Bueno, entonces, lo que quise hacer en estos muy poquitos minutos que me dieron es mostrarles que el lenguaje es una de esas cosas sin las cuales no podemos vivir y que los retos que plantea el mundo contemporáneo en términos de interacción con los otros, de interacción con nosotros mismos y de dinámicas y construcción de sociedades, casi todo está atravesado por el lenguaje, y lo que necesitamos ya no es chicos que sepan analizar la oración, porque eso no es suficiente. Yo puedo asegurar que si en este momento hiciera una prueba con ustedes y les hiciera analizar una oración, a lo mejor no todos lo saben hacer, pero sí se manejan con el lenguaje de una manera bastante fluida y sólida, y lo que queremos es darle a los estudiantes esa herramienta para que puedan interactuar en el mundo. Y se me acabó el tiempo. Listo. Gracias, Celia. Exactamente 8 minutos. Fantástico. Yo diría un par de cosas para complementar lo que ha dicho Celia, que me parece que ha estado muy al punto. Es que sí, el lenguaje es la primera prioridad del currículo, es la llave para todos los demás conocimientos, y así está planteado. Y además está planteado para todo eso que dijo en 3 ámbitos: el lenguaje para el estudio, el lenguaje en el ámbito de lo literario y también en el ámbito de la participación social. Si es que regresaremos en un momento más a los temas del lenguaje. Voy a darle a la doctora Rojano ahora la palabra. Ella ha encabezado el equipo que desarrolló los programas de matemáticas y la palabra es tuya, Tere. Gracias. Gracias, Elisa. ¿Sí se escucha bien? Gracias. Pues bueno, a mí también con el tiempo acotado que tenemos, lo que me queda decir es que en el nuevo currículo de matemáticas se busca que los estudiantes conciban y aprendan a valorar las matemáticas como una manera muy especial de conocer el mundo y de incidir en él. Esta aspiración se expresa en el documento
del currículum se expresa en los perfiles de egreso de cada uno de los niveles escolares del propio campo formativo pensamiento matemático. Y así entonces se espera que los niños de preescolar, pues a lo que aprendan es a contar, a razonar, para solucionar problemas de cantidades, a construir estructuras con figuras y cuerpos geométricos y a organizar información con representaciones sencillas. Para transitar después hacia la secundaria, en donde ya aprenden los procedimientos para resolver problemas ya con herramientas matemáticas, ya tematizadas, digamos, y que apliquen estos procedimientos en distintos contextos. Para finalmente, en el nivel de la secundaria, los estudiantes amplíen sus conocimientos de conceptos, de métodos y de técnicas y que los usen en el planteamiento y la resolución de problemas, así como en la modelación de situaciones de distintos contextos. Esto es, digamos, cómo evoluciona el currículum y el perfil de egreso desde el preescolar hasta la secundaria, que es nuestra educación básica, pero también en paralelo, o más bien incorporada a esta evolución, se encuentra la evolución de la actitud hacia la matemática. Se espera que en el nivel preescolar los estudiantes puedan disfrutar las actividades matemáticas, hacia la primaria que aprendan a tener, bueno, no aprendan, sino que desarrollen una actitud positiva y favorable hacia la asignatura, hacia este campo del conocimiento, y finalmente en la secundaria que en realidad aprendan a valorar este pensamiento matemático como este acercamiento al mundo y a una manera no solo de conocerlo, sino de la posibilidad de incidir en él. Así las cosas, lo que subyace a esta, digamos, a esta cara, a este énfasis en la modelación y en la resolución de problemas y al uso de la matemática en estas actividades, lo que subyace es realmente una concepción especial de la matemática. He de decir que esta concepción se buscó de manera, digamos, se procuró bastante en la elaboración del programa porque había una ausencia de esta concepción. Uno puede concebir la matemática como un lenguaje, como un legado histórico, como una herramienta de pensamiento, como una herramienta de representar al mundo, etcétera. Y entonces en el currículo mexicano hacía falta expresar de manera, digamos, pues ahora sí que explícita y precisa, qué se entendía por el conocimiento matemático en este currículum. Y se concibe como un modo de pensar, como una manera de razonar, analítica, lógica, cuantitativamente con objetos abstractos. Pero también se concibe como un conjunto de conceptos, ideas, técnicas y métodos que permiten plantear, abordar y resolver problemas, así como modelar situaciones en contextos diversos. Con esta concepción guió el desarrollo del currículum, el diseño más bien, el diseño del currículum nuevo, y en él pues entonces para poder conciliar esta idea de una manera de pensar y de la idea de pues sí adquirir, construir conocimientos y aprender las herramientas matemáticas para modelar el mundo, bueno, entonces aparece como un protagonista importante la resolución de problemas, que bueno, eso no es nada novedoso, está en prácticamente todos los programas de estudio de matemáticas del mundo, pero de nuevo aquí se vuelve a hacer una precisión sobre lo que se entiende el enfoque de la resolución de problemas en el programa. Y es que la resolución de problemas juega un doble papel en este programa. Por un lado es una meta de estudio, es decir, los estudiantes tienen que aprender a resolver problemas con herramientas matemáticas, pero también es un medio de aprender los conceptos, los métodos y las técnicas matemáticas. Se ha tenido el cuidado de aclarar que no se debe entender que tiene que hacerse de manera generalizada este uso de la resolución o del contexto, ¿no? De la resolución de problemas o del contexto, porque hay
porciones de contenido de la matemática que no pueden realmente partir de contextos concretos o del entorno. Entonces hay que entender que también aquí la matemática juega el papel de contexto. También se puede uno aprender con conceptos matemáticos a partir de contextos matemáticos. También se hace la precisión de los contextos auténticos. Los contextos auténticos son aquellos en los que en realidad existen o pueden identificarse relaciones cuantitativas entre cantidades, entre magnitudes, entre objetos. Y esto es muy importante porque muchas veces la falta de autenticidad de los contextos hace que haya, digamos, una manera forzada de contextualizar la enseñanza de las matemáticas. Y finalmente, pues, hay que decir que este enfoque de resolución de problemas y de modelación van de la mano de los contenidos, es decir, no es un discurso divorciado de lo que en realidad los contenidos nos están diciendo, que bueno, los contenidos no los voy a poner yo, no traje presentación, pero se pueden ver aquí, están distribuidos a lo largo de 3 ejes temáticos, que son el eje de número, álgebra y variación, el eje de forma, espacio y medida y el eje de análisis de datos. Me queda un solo minuto para decir que, bueno, en un contexto internacional, este currículum se ve, digamos, dentro de las tendencias de la modernidad, porque es un currículum más sobrio, en el sentido de que se han reducido la cantidad de temas y que se empiezan a cultivar con una introducción, ideas poderosas en matemáticas, con una introducción temprana, por ejemplo, a procesos de generalización, a la idea de la variación, y que eso culmina ya en la secundaria y en el nivel medio superior con, digamos, ya en la aplicación de un repertorio amplio de herramientas matemáticas para justamente modelar y resolver problemas. Es un reto para la implementación, la capacitación y actualización de los profesores de matemáticas, porque ellos son los que en primera instancia van a tener que convertirse en resolutores competentes de problemas y de entender la matemática de esta manera en que se está expresando en este nuevo currículum. Gracias. Muchas gracias, Tere. Tere introdujo varios aspectos importantes del nuevo currículo. Todos los programas de estudio están presentados de la misma manera y todos comienzan con esta idea de una definición de la asignatura o área específicamente en el contexto de la educación básica, que hace que se raye la cancha, digamos, de qué es lo que se va a trabajar específicamente a lo largo de esos 12 grados. Otro tema importante que también introdujo Tere y que me parece importante destacar, porque ocurre para todos los programas de estudio, es esta organización, que en el caso de matemáticas son 3 ejes temáticos, que son los mismos a lo largo de los 12 grados. Esto nos ha permitido tener una organización verdaderamente articulada del currículo, porque se puede ver con precisión cómo para cada temática que está establecida a partir de este organizador curricular, que en el caso de matemáticas son ejes, cómo progresa, cómo se dosifica a lo largo de los grados precisamente los temas y los aprendizajes esperados para los 12 grados. Gracias, Tere, de nuevo, y vamos a pasar al tercer campo de la formación académica que veíamos en el video, que es la exploración del mundo natural y social. Nos acompañan 2 personas que son Fernando y Silvia, específicamente que han trabajado, Fernando en la parte de ciencias, y vamos a empezar con él y después vamos a pasar a formación cívica y ética. Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Bueno, el currículum de ciencias naturales nosotros lo vemos como digamos, un eje, una serie de elementos que nos ayudan, que nos proporcionan un camino hacia el cambio. La idea de tener un nuevo currículum es tratar de transformar lo que ocurre en las aulas cotidianamente. Y sabemos que ese es un proceso largo, es un proceso complejo y que requiere ciertos elementos, pues por lo menos que den una primera orientación. Esta orientación, este currículo, pues está tratando de rescatar, digamos, lo que la investigación educativa en los últimos 30, 40 años nos ha venido diciendo en torno a la construcción del conocimiento científico en los chicos. Y hay 3 componentes que no podemos descuidar en su desarrollo. Uno es el componente cognitivo, el epistemológico y el social. Y estos 3 elementos tienen que estar entramados, tienen que estar interrelacionados para poder ofrecer un currículum que sea una guía de transformación docente. En ese sentido, bueno, tenemos ya, digamos, experiencia en el campo de la investigación en estos aspectos, y una de las cuestiones que son importantes que debemos de reconocer es que es necesario en la formación básica ayudar a los chicos a transitar desde las construcciones que hacen propias de su entorno con toda la complejidad que implica de todos estos procesos cognitivos, etcétera, hacia representaciones que puedan tener que puedan darles la posibilidad de tener nuevas interpretaciones sobre los procesos naturales, que puedan darles la oportunidad de nuevas a su realidad, por lo menos en el. Desde luego que va a plantear un reto enorme todo el sistema educativo mexicano y creo que de cualquier otra parte. Déjenme decirles algunos de los elementos que están involucrados en este currículum. Por ejemplo, hay una reducción de temas, ¿no? Esto desde luego que ya era una cuestión absolutamente necesaria. Los currículums estaban muy cargados de lo que en pedagogía se llama contenidos. A mí no me gusta llamarlos así, yo prefiero llamarlos conocimientos. Y era necesario reducirlos para dar espacio, para dar tiempo a que haya la posibilidad de una construcción mucho más pausada, ¿no? Una construcción mucho más abierta en los chicos. Las temáticas que se plantean en el currículum parten siempre del entorno cotidiano y del entorno cercano a las posibilidades de acción de los chicos. Todos sabemos que las primeras construcciones que hacemos de nuestra fenomenología tienen que ver con nuestras capacidades de acción y de interpretación. Y en ese sentido es que necesitamos partir de ellas para poder analizarlas, que ellos mismos las vean, vean cuáles son sus posibilidades de explicación, cuáles son los problemas que éstas tienen y cómo poder ir transformando y llevando a cabo todo un proceso largo de cambio conceptual y representacional que los lleve a un mejor camino en términos de lo que pretendemos que sea la enseñanza de las ciencias. Es un programa semiabierto, ¿sí? Esto no se había presentado en ninguno de los currículos anteriores que se habían hecho en el país. Es un programa que da flexibilidad a que haya cambios, a que no todos los contenidos que están ahí son, digamos, absolutamente necesarios, pero y cuando no, el tiempo se use para que los chicos puedan desarrollar mejor sus conocimientos. Hay un desarrollo progresivo de los temas. Esto implica que desde la primaria, y hay 3 ejes, como ya se mencionaron, en el caso de las ciencias naturales, los 3 ejes tienen que ver uno con la materia, la energía y las interacciones, otro tiene que ver con los sistemas y el tercero tiene que ver con la diversidad, la continuidad y el cambio. Y estos 3 ejes ofrecen una visión no lineal de las disciplinas científicas. Esto implica que hay muchas posibilidades de abordar los temas desde diversos enfoques, de que los profesores, de quienes desarrollan materiales educativos, tengan otras posibilidades de poder plasmar cómo pudiera ser la construcción de ese conocimiento en los chicos. Eso implica este programa, digamos, que es semiabierto y este desarrollo progresivo en los temas, porque como ya dije, partimos de lo inmediato de los chicos hacia representaciones más complejas, simbólicas y abstractas que representa la ciencia.
Otro de los aspectos que está en el currículum es su enfoque en la indagación. Usualmente la indagación se ha visto como el hecho de que los niños sean curiosos, ¿no? de que se planteen una pequeña situación a analizar. La indagación en términos, digamos, científicos es mucho más amplia. Es parte del proceso de la construcción del conocimiento científico. Y en ese sentido, la indagación requiere no solo de tener un buen planteamiento de un problema, sino también de desarrollar los elementos conceptuales, las habilidades de pensamiento, los razonamientos, etcétera, que se requieren para poder dar sentido a lo que se quiere analizar y sobre todo a lo que se va encontrando en ese proceso de análisis. En este sentido, la indagación además implica la explicitación de las cosas, la explicitación de las ideas, el replanteamiento que se pueda hacer de ellas, implica el compartirlas, implica el poder establecer todo un proceso de interrelación con otros. Enfatiza también, otro de los aspectos, los procesos de razonamiento y argumentación. Los procesos de razonamiento y argumentación, como ustedes saben, en los últimos decenios ha sido un motivo, digamos, relevante en la investigación en torno a la enseñanza de las ciencias, porque pues, nos permite poder explicitar y poder no solo explicitar hacia otros, sino explicitar cosas que nos sirvan para interpretar a nosotros mismos, nuestras propias concepciones, nuestras propias ideas. Y en ese sentido se convierte en un elemento muy relevante. Promueve un aprendizaje colaborativo y de co-construcción, ¿no? Digamos, es otra de sus pretensiones. En este sentido, un poco quitar todo ese aspecto individual. Hace rato se hablaba un poco de la evaluación, ¿no? También la evaluación tiene que ver con el proceso de construcción compartido y habría que ver cómo encontramos mecanismos para hacerlo. Relacionan en todo momento su entorno y su cuerpo. Uno de los elementos importantes en las tres áreas básicas que se tienen en ciencias naturales, que son biología, química y física, es que el cuerpo del alumno es una parte esencial. Y aunque sea en el caso de física o en el de química, etcétera, está presente a lo largo de todo el currículum porque pretendemos que haya una reflexión de las posibilidades que tiene el sujeto, en este caso los niños, de interaccionar con su entorno y con sus propias, digamos, conocimiento, tanto de su aspecto, de los aspectos intrínsecos a él, como de los aspectos globales de interacción con la realidad. Y finalmente, fortalece la construcción de marcos multirepresentacionales, ¿sí? Estamos acostumbrados a tener una educación en la cual hay siempre una sola visión, la visión que tiene el profesor, la visión que tiene el libro, y no tenemos la posibilidad de tener distintas maneras de representarnos las cosas. El currículum pretende, el nuevo programa pretende que haya una apertura hacia estas distintas posibilidades de tener representaciones diversas que les permitan a los chicos tener marcos representacionales para poder dar diversas formas de interpretación. Como podrán darse cuenta, ¿sí?, de todos estos elementos utópicos, ¿no? Un poco, casi nada de esto ocurre en las escuelas. Si entramos a una clase de ciencias, pues lo hemos hecho y pues vamos a ver que se reproduce el patrón que prácticamente nos tocó a nosotros tener con los profesores, ¿no?, que tuvimos. Entonces, en este sentido no pretendimos hacer un currículum que siguiera esas pautas, no es un currículum normativo. Por eso decía al principio, es un currículum que está hecho como una guía para provocar, para construir un cambio en la estructura, en la práctica docente, en la forma en la cual la enseñanza de las ciencias se plasman en la escuela, pero no solo eso, cómo se ve el conocimiento científico en la escuela, cómo se construye una idea de naturaleza de la ciencia en la escuela y cómo se construye una visión en el propio profesor y en el estudiante como procesos de construcción, de corresponsabilidad en la construcción del conocimiento, de replantearse las propias ideas, las propias representaciones e ir llevando hacia un cambio que nos permita una manera de ver los procesos naturales pues lo más ajeno posible a como nos enseñaron, que ya sabemos cuáles son los
los efectos catastróficos, ¿no? En términos de que a los chicos no solo no les gustan las matemáticas, como aquí en el caso de Tere, creo que les gustan más las matemáticas que la física, ¿no? Y bueno, otro poquito les gusta la química y un poquito más la biología. Usualmente eso es lo que ocurre, pero esta visión queremos que sea transformada por una en la cual las ciencias naturales sean parte del proceso de construcción de su representación del mundo, y para eso hay que desarrollar procesos, habilidades, aspectos conceptuales, cuestiones cognitivas, etcétera, que realmente le permitan al chico hacer eso. Y eso implica un aula, eso implica un profesor completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Esto, desde luego, como se darán cuenta, es un reto de largo plazo, ¿sí? No podríamos decir cuánto. Debe ser, como se mencionó en la conferencia previa, un reto continuo, ¿sí? Tener un esfuerzo permanente, tener paciencia para lograrlo, pero sobre todo, ¿no?, construir los elementos para la formación de los profesores, porque el currículum está ahí y parece que para quienes los hacen está muy claro, pero cuando un profesor lee eso, lo lee desde su perspectiva, y su perspectiva no es de quienes lo construyeron, y entonces necesita todo un proceso de transformación desde muchos, aspectos, iniciando, diría yo, sobre todo por la formación inicial de los profesores, que creo que es uno de los aspectos que el nuevo modelo educativo debería poner como punto prioritario en su énfasis. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Fernando ha puesto también el punto sobre otra característica fundamental de este currículo de los aprendizajes clave, que tiene que ver con la pedagogía, que es dialógica, que atraviesa a todas las asignaturas, también en el sentido de buscar una participación mucho más intensa de los chicos, no solamente haciendo preguntas, como decía Carlos hace un rato, sino preguntas abiertas, porque las preguntas cuando las hay en clase, desafortunadamente tienden a ser solo preguntas fácticas, que por supuesto son importantes, pero si nos quedamos solamente en lo fáctico, entonces terminamos en lo memorístico, en recordar precisamente los hechos exclusivamente. Y en esta pedagogía a la que se refería desde las ciencias, Fernando, hay pues toda una cantidad de posibilidades, proyectos. En historias las llamamos UCAS, unidades de construcción del aprendizaje, y es algo que está muy presente a lo largo de todo el currículo, la posibilidad de que los chicos investiguen, argumenten, busquen información de muy diversas maneras. Y este es el caso también de la formación cívica y ética, y con ello le voy a dar la palabra a Silvia para que nos haga favor de hablar sobre esta asignatura. Gracias, Silvia. Gracias, Elisa. Bueno, ya. Buenas tardes. A diferencia de mis colegas, yo no participé en el diseño de los programas, de tal manera que me acerqué a ellos, al igual que la mayoría de ustedes, desde la curiosidad, la duda, la incertidumbre, por dónde va, de qué se trata, qué hay de nuevo. Y yo les voy a hablar de eso, de lo que descubrí, de cómo entiendo el programa de formación cívica y ética y más allá, diría Buzz Lightyear, ¿verdad? Porque yo me enfrenté al análisis del programa desde sus primeras versiones, porque tenía un desafío práctico muy específico, orientar al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a que su estrategia de cultura cívica estuviera arraigada a los nuevos planteamientos. Entonces, bueno, el desafío fue ese. ¿Cómo viene ahora el programa? ¿De dónde se puede agarrar para construir una cultura cívica? Y el otro desafío práctico
que no es menor, es bastante grandecito, como muchos de los colegas sabrán, el traducir esto a un libro de texto. Estamos ahora ya terminando los libros de texto de primero, de secundaria, para la casa editorial que nos convoca. Entonces ese fue el otro desafío, desde dónde mirar el programa. Entonces yo les voy a platicar lo que encontré, y lo primero que encontré fue que si uno lee desde la mirada de la asignatura, una mirada muy simplista, si lo vemos solo desde la asignatura, decimos, bueno, formación cívica y ética desapareció de los 3 primeros grados y se agrega en primer grado de secundaria. Esa es una mala lectura. ¿Por qué es una mala lectura? Porque la asignatura que se llama así, efectivamente está desde 4º grado de primaria hasta 3º de secundaria, y en media superior pues es otra plática. Pero si pensamos de una manera más amplia y pensamos en la educación ciudadana desde una perspectiva ética, que eso es lo que pretende el modelo educativo, incluso lo dice desde los fines del modelo, ¿no? La construcción de ciudadanía es un elemento muy importante. Entonces no podemos mirar solo desde la asignatura. De esta manera lo que podemos decir es que hay un esfuerzo de educación para la ciudadanía desde una perspectiva ética, desde preescolar, a través de los aprendizajes esperados de conocimiento del medio, y no se interrumpe ni siquiera al terminar la educación básica, sino que continúa en media superior. Esto me parece muy importante porque ha habido una fractura entre los niveles histórica, pero tendríamos que hacer ese énfasis de que no estamos empezando a formar la educación ciudadana a partir de 4º grado. Entonces, bueno, ese es un elemento que descubrí que me pareció muy importante, muy atinado. Los programas están organizados a partir de lo que le llaman organizadores curriculares. En formación cívica y ética son 6, que están fraseados casi de la misma manera que las competencias cívicas anteriores: conocimiento y cuidado de sí, ejercicio responsable de la libertad, sentido de pertenencia y valoración de la diversidad, convivencia pacífica y resolución de conflictos, sentido de justicia y apego a la legalidad, democracia y participación ciudadana. Bueno, al escuchar esto y teniendo la visión de los otros programas, uno de inmediatamente empieza a activar el chip de los conocimientos, ¿no? Ay, bueno, hay que hablarles otra vez de la transparencia y la rendición de cuentas, y empieza, bueno, la interminable lista de contenidos, pero no es así. El tema es que, bueno, ese no es mi tiempo real, ¿verdad? Ah, ya me había asustado, dije, Dios mío, no tengo autorregulación. Bueno, entonces no es así. La otra sorpresa que les quiero comentar es que, tal como decía el compañero que estaba por acá y no pude identificarlo bien, efectivamente el programa, los libros que todavía están vigentes en las escuelas no corresponden a este modelo educativo, corresponden al anterior, y sí están muy cargados de información, muy cargados. Eso no lo van a encontrar en el nuevo programa, y espero que tampoco en los nuevos libros. ¿Por qué? Porque la idea es justamente aligerar, pero no aligerar arbitrariamente, porque ya hay 4 digamos, aspectos conceptuales y de formación que a mí me parecen muy importantes cómo se están abordando. Primero, la conciencia de sí como sujeto de derecho desde preescolar. En el 93, cuando los derechos humanos entraron explícitamente al currículum, hubo un gran revuelo porque nadie quería que se hablara de los derechos humanos, porque qué iban a pasar con las responsabilidades y eso. Bueno, la gente dice que estamos en este caos de violencia en el país justo por los derechos humanos y porque se le ha dicho a los alumnos que tienen derechos. Qué bueno que no hemos cedido ante esa ola, digamos, de descalificación hacia la vida humana, pues vinculada con los derechos. Entonces, desde preescolar se plantea que el niño tiene que reconocerse y la niña como sujetos de derechos, y eso es una constante, sujetos con dignidad y derechos. Otro elemento que me parece clave es la comprensión del mundo social
como un producto histórico y cultural. Claro que no dice así los temas ni los aprendizajes, pero estamos hablando de una cuestión bastante sencilla que no se había enfatizado con toda la fuerza. El país, la sociedad, la cultura, todo lo que tenemos es producto de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Por lo tanto, lo podemos cambiar, esa es la buena noticia. Y desde la perspectiva de la formación cívica y ética, eso posibilita trabajar un aspecto fundamental que en México lo tenemos muy debilitado, que es el sentido de eficacia política. La gente no participa porque dice, ¿para qué? Si ya sabemos quién va a ganar, ¿para qué si no nos van a hacer caso? Entonces, si desde preescolar estamos trabajando esa idea, ¿no te gusta cómo está la organización del salón? Bueno, vamos a cambiarla. ¿Qué propones? Entonces se va instalando pues esta concepción ética, moral, ciudadana que no es menor. El tercer aspecto que quiero destacar en materia de los procesos formativos y de los nudos conceptuales es la concepción de normas. También en los abuelitos y los papás del programa teníamos una concepción de la legalidad como muy restrictiva y ahora ha cambiado. La legalidad, la norma, digamos, es un instrumento para la convivencia y para la defensa de los derechos, ¿no? O sea, yo defiendo mis derechos con la norma, pero también está establecido el límite que tengo, hasta dónde llego. Pero no es la visión de entrada restrictiva y negativa de que una norma, como decía un niño de preescolar, le presenté unas normas. ¿Cuáles de estas sí son normas? Pues reglas, pues ninguna, porque ninguna dice no. Entonces, en la visión infantil, si no es restrictiva, no es regla, no es norma, no es ley. Así lo tenemos tatuado. Bueno, esto posibilita darle la vuelta y desde la perspectiva de la ciudadanía también es muy importante porque violamos las normas, violamos las leyes porque nos restringen, porque tenemos esa visión de que las leyes sirven para violarlas, ¿verdad? Eso es lo que el chip sale, pero lo políticamente correcto es decir para regular la convivencia, pero en el fondo pensamos lo otro, porque así fuimos educados. El último punto antes de que se me acabe el tiempo es la promoción del bienestar. La idea de bienestar atraviesa no solo formación cívica y ética, sino las otras asignaturas que yo lo veo como campos colindantes y que nutren todo este proceso de educación ciudadana. Bienestar personal, bienestar socioemocional, que ya nos hablará Emiliana de eso, que es una parte importante, el vínculo con la educación socioemocional, pero también el bienestar del otro. O sea, esta idea del bien común está muy presente y está presente en la parte didáctica y en la parte de los ejes temáticos. Sobre el enfoque, solamente voy a hablar de dos cosas. Uno, hay una insistencia en el pensamiento crítico y esta insistencia en el pensamiento crítico posibilita vincular la reflexión ética con el juicio crítico y con el juicio político, que, bueno, no dice juicio político en el programa, pero hay, digamos, lecturas que pueden hacer uno más allá de lo que está explícitamente puesto y que permite al estudiante posicionarse ante su realidad social y política desde otro lugar. Digo que el programa no es memorístico justamente por esta reflexión ética y porque tiene un enfoque de ciudadanía activa. Una sorpresa también bastante agradable y que nos permitió generar una propuesta didáctica en el libro de Santillana es que los proyectos sí se aplican. Fíjense qué tontería es esto que estoy diciendo, ¿verdad? Pareciera, pero no. En los programas anteriores, los proyectos de formación cívica y ética, los que saben de esa materia, en secundaria estaban hasta el final y con muy poquito tiempo, cuando yo no te alcancé el tiempo para nada. Y además, con tan poco tiempo y con la restricción de que solo se diseñan, no se aplican, porque podría ponerse en riesgo al estudiante. Entonces, esta restricción, bueno, finalmente era una cosa de enseñarles metodológicamente a diseñar un proyecto, pero ahora explícitamente se dice, el proyecto se tiene que aplicar, o sea, tú vas a hacer un proyecto para 1 o 2 o 3, o para todo el trimestre, o para todo el año, no importa porque, o para una semana, lo importante es que sea un espacio
de aplicación de lo aprendido, un espacio donde te comprometas con el otro a construir algo nuevo y un espacio en donde definitivamente te vincules con el entorno. Ya no tengo tiempo para hablar más, así que aquí le dejo, pero estas son algunas de las sorpresas agradables que encontré al analizar el programa. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu mirada crítica y por tus palabras. Sin más, le voy a dar la palabra a Emiliana. Esta, de lo que ella nos va a hablar, precisamente es una de las 3 áreas del componente de desarrollo personal y social, que es la educación socioemocional. En el pasado, lo poco que se trabajaba educación socioemocional explícito estaba en formación cívica y ética, y el desvincularlo de formación cívica y ética y darle un espacio concreto y además un área dentro del desarrollo personal y social lo hace una de las novedades más importantes de este currículo, y ella nos va a dar justamente cuenta de esas novedades. Gracias, Emiliana. Muy buenas tardes. Pues como menciona la maestra Elisa, la educación socioemocional es algo en lo que se ha hecho muchos avances en el mundo, pero realmente en México es pionero al introducirlo como una parte explícita y tan importante dentro de su currículum. Entonces ahí tenemos la oportunidad, todos, de ser pioneros en el mundo y construir esta educación para la creatividad, la libertad y el bienestar. ¿Y por qué es importante la educación socioemocional? En primer lugar, porque responde directamente a los fines de la educación, pero además responde a un anhelo básico y que todos los seres humanos compartimos, que es el deseo de estar bien. Entonces, desde que nos despertamos hasta que dormimos, hasta que elegimos una carrera u otra, ¿qué estamos buscando? Pues básicamente estamos buscando bienestar. Y estamos aquí reunidos además porque queremos también el bienestar de los niños. Pero sinceramente, ¿qué tanto lo hemos logrado? ¿Hay alguno por aquí que me pueda decir que no ha sentido, por ejemplo, estrés en el último mes? ¿Que alce la mano? ¿En la última semana? Entonces, a nivel individual tenemos problemas, tenemos conflictos todavía, ¿cierto? Como sociedad tenemos también muchos retos. ¿Por qué? ¿Qué nos está faltando? Entonces, un ingrediente esencial es que los seres humanos tenemos una tendencia a buscar el bienestar en cosas allá afuera. Y cuando tengo un problema, también tenemos la tendencia a tratar de solucionarlo modificando el mundo externo o viendo si el problema está aquí o allá o en alguna persona. Y aquí lo que queremos recalcar es que una dimensión muy importante del bienestar no depende de los estímulos externos, sino depende de nuestro vínculo con ese mundo externo. Y el vínculo lo establece nuestra mente y nuestras emociones. Si tengo, por ejemplo, una mente que constantemente se distrae, decimos que es como un chango vuelto loco, que salta, ¿no?, de una distracción en otra, o si tenemos, por ejemplo, una visión muy autocentrada de la vida y entonces solo estamos pensando constantemente en nosotros, o nos arroba el temor, el enojo, la frustración, la envidia, entonces todo se dificulta. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, si podemos conocernos más, si somos capaces de regular nuestras emociones, si tenemos la capacidad de establecer vínculos constructivos basados en el aprecio a los demás, si podemos construir lazos colaborativos con otros, entonces eso contribuye directamente a nuestro bienestar, pero además también contribuye directamente, y eso se ha evaluado, al desempeño académico, a la prevención de conductas de riesgo, por ejemplo, prevención de adicciones, etcétera, y también a la participación ciudadana. Entonces, por esta razón es que la educación socioemocional ahora se plantea como una parte muy importante del currículum. Y de hecho ya se había hablado antes sobre la educación socioemocional, no es algo completamente nuevo, pero antes no era tan claro cómo introducirlo en una currícula educativa. Tampoco antes era tan claro si de hecho las emociones, pues, ¿qué tanto podemos trabajar con ella? ¿No? Por ejemplo, se pensaba, o decimos todavía, pues soy enojón, o soy celoso,
y pensamos que es algo de la personalidad. Pero las nuevas investigaciones en neurociencia, en psicología cognitiva, en educación, lo que han revelado es que de hecho todos estos patrones emocionales que tenemos se pueden transformar. Por ejemplo, a nivel fisiológico, hoy conocemos un poquito más sobre el cerebro y cómo funciona, y de hecho sabemos que el aprendizaje y los procesos cognitivos están íntimamente relacionados con los cognitivos. Sabemos, por ejemplo, cómo operan las redes neuronales de regulación emocional. Y otra cosa muy importante es que sabemos que el cerebro es plástico, cambia a lo largo de la vida, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos. Hay edades particulares donde el cerebro es más plástico y por eso es tan importante introducirlo desde la educación básica e incluso preescolar, pero de hecho el cerebro cambia a lo largo de toda la vida. Entonces, efectivamente, estos patrones que establecemos emocionales se reflejan en nuestra fisiología, pero se pueden transformar con entrenamiento. Y tenemos también ejemplos de intervenciones en el aula en muchos lugares del mundo que han probado ser muy exitosas. Entonces, todo este conocimiento ahora se condensa en el currículum de educación socioemocional, en el nuevo modelo educativo. Y dentro de este programa se han organizado las diferentes dimensiones de la educación socioemocional, justamente en 5 dimensiones, que son autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración. Y todas ellas se abordan desde un enfoque humanista. Se han trazado, por ejemplo, los niveles de logro por grado y por dimensión, para que también el avance en el desarrollo de estas dimensiones sea progresivo, adecuado al nivel de desarrollo de los niños y de los jóvenes, y está articulado también desde preescolar hasta la educación media superior. Para también facilitar, digamos, la implementación de este programa, se elaboraron una serie de actividades. No hay un libro de texto como tal en este momento, pero sí son actividades de 20 minutos, porque la idea es que los docentes podamos aplicar esto en el salón de clases durante 20 minutos una vez a la semana. Entonces se trabajan las diferentes dimensiones que por supuesto se conectan entre sí a través de estas actividades. Y ahora el reto para todos pues es educarnos en esto, porque una de las partes más importantes de la educación socioemocional es que se desarrolla a través de la interacción con los demás, la aprendemos del ejemplo, ¿no? Entonces si nosotros de lo que modelemos para nuestros estudiantes, y también a través de actividades y procesos específicos que podemos implementar en el aula. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos para esta reforma, poder brindar una educación de calidad a los docentes en el área de educación socioemocional. Muchas gracias. Gracias, Emiliana. Pues con las palabras de Emiliana y su reflexión sobre este nuevo espacio curricular, cerramos las presentaciones de esta mesa de diálogo. Yo lo que quiero decirles antes de cerrar, ya dar paso a las preguntas del público, es que ojalá lo que aquí se ha dicho les interese para hacer la búsqueda de toda esta información. La pueden encontrar en internet en www.aprendizajesclave.cep.gov.mx. Ahí están toda la información sobre el nuevo currículo. Está tanto en de modo interactivo como en PDFs descargables e imprimibles, desde el libro completo hasta cada uno de los capítulos. En breve, porque estamos subiendo información todo el tiempo, los 21 libros de los que habló ayer el subsecretario, uno por cada perfil docente, desde la educación inicial, preescolar, los 6 grados de primaria, las distintas asignaturas de secundaria y también las de educación básica como educación física y inglés, que son para los 3 niveles, los van a poder descargar en unas semanas más. Así es que la invitación está hecha para que conozcan más a fondo, y también en el menú tienen una parte de contacto en el que nos pueden hacer preguntas. Estamos construyendo una nueva sección
sobre preguntas frecuentes, así que los invitamos a que todas las dudas que tengan nos las manifiesten por esta vía para que tengamos una sección de preguntas frecuentes lo más nutrida y lo más cercano a las verdaderas preocupaciones de todos los actores del sistema educativo nacional. Muchas gracias. Pero por lo pronto aprovechamos que están aquí Por supuesto. para responder preguntas en vivo y en persona. Tenemos micrófonos, si levantan la mano, por favor. Aquí les iban a dar un aplauso, no se detengan, denles un aplauso, ¿cómo no? Muy bien, ¿quién desea preguntar, comentar, analizar? Levantamos la mano. Todo está Están claro. como muy silenciosos, ¿verdad? Aquí Lulu. tenemos, fueron muy claros, ¿verdad? Muy claros. Buenas tardes. Buenas tardes, la escuchamos, adelante. Soy Luz Dávalos de la Universidad Anáhuac. Felicidades a todos y todo lo que está haciendo la Secretaría por el nuevo currículum. Solo una pequeña observación, me da mucho gusto todo lo de la enseñanza cívica, pero están hablando nada más de los derechos de los niños. A mí me gustaría también que acentuaran en pues derechos y obligaciones, ¿no? También es muy importante resaltar todo esto. Gracias. Especialmente en estos tiempos, ¿no es cierto? Muchas gracias. Tomamos 3 y regresamos al panel para responder. ¿Les parece bien? La escuchamos, maestra, si es tan amable. Sí, gracias. Buenas noches. Mi nombre es Mariana Cruz. Soy del Colegio Herbert de allá de Chalco. Antes que nada, bueno, agradecer la oportunidad de compartir sus experiencias, conocimientos. Y la pregunta concreta para Emi es si no va a haber un material concreto, o sea, un libro para el trabajo de las emociones, lo que es el PNC, que nos acaban de permitir accesar a él, ¿se va a llevar, se va a complementar o va a ser parte de la asignatura de Cívica y Ética, lo que es el PENSE, que estamos empezando a trabajar? Muy bien, perfectamente, muchas gracias. Tomamos nota de la pregunta. ¿Acá? Sí, adelante, escuchamos. Buenas noches. Micro, por favor. ¿Se deja? Ahí está. Ya. Bien, mi nombre es Rocío González, también vengo de Chalco. Y bueno, yo quisiera saber, está muy bonito el modelo educativo, me siento entusiasta porque el otro exponente nos decía que los docentes, pues de nosotros es la parte del cambio, pero si estamos hablando de desempeños, de evaluar el proceso y al final me piden un número, creo que también deberíamos de cambiar esa parte, ¿no? Porque al final los chicos son calificados por un número, no por desempeños, y me gustaría mucho que mejor vean el proceso, ojalá se pueda tomar en cuenta para una evaluación más objetiva de cada uno de los seres humanos, porque al fin y al cabo no somos números, trabajamos emociones, ¿no? ¿Se refiere usted a la calificación numérica? A la calificación Muy bien. numérica, sí, Elisa, no tú es distribuyes. congruente. Bueno, pues yo voy a contestar la última y después le voy a pasar la palabra a Emiliana y a Silvia para que cada quien responda las dos preguntas anteriores. Estamos trabajando con el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y distintas áreas de la Secretaría de Educación Pública para transformar el acuerdo 696, que es el acuerdo de evaluación. Y ahí van a encontrar muchas novedades. Sí estamos buscando formas de evaluar el proceso precisamente y de tener niveles de logro más cualitativos respecto del desempeño de los chicos. Y todavía no está cerrado, así es que no les puedo adelantar mucho más porque estamos en discusiones muy interesantes. Pero lo que sí les puedo asegurar es que lo que era la boleta de calificaciones se va a ver muy diferente y sí vamos a tener espacio para los 3 componentes del currículo con la naturaleza de cada uno de los componentes y con espacio tal vez también para que los propios profesores puedan en este reporte a los padres. Les recuerdo que en el plan de estudios pasamos de 5 bimestres a 3 momentos de evaluación. Ya no vamos a estar organizados en 5 bimestres, sino la evaluación
la evaluación es formativa y es a lo largo, y una Todo parte el- sumativa también es a lo largo de todo el ciclo escolar, pero en términos de su comunicación a los padres va a ser solamente en 3 momentos. Entonces, yo espero en los próximos meses que ya se publique el nuevo acuerdo, todo esto salga a la luz y podamos tener, pues también a través de la misma página que les acabo de dar, pues conversaciones al respecto. Muchas gracias. Adelante. Es Emiliana primero. Gracias. Respecto a la educación socioemocional, de hecho fue todo un debate cuando se estaba construyendo el currículum, si tendría que haber un libro de texto, no tendría que haber, porque algo muy claro es que la educación socioemocional es algo que se aplica. Entonces, por eso se tomó la decisión de comenzar con estas actividades, que son esas como fichas que se van a hacer durante 20 minutos, entonces es un recurso que ustedes van a tener. Y además, la educación socioemocional no solamente se aprende durante 20 minutos con una actividad, una vez a la semana, sino de hecho es algo que tiene que ser transversal, que tiene que permear en todas las demás asignaturas y de todos los demás momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿cómo se va a lograr eso? Obviamente va a tomar tiempo y va a ser un proceso gradual. Sin embargo, en el modelo ustedes van a poder leer un área de recomendaciones para los profesores y también está planeado para que cada, digamos, actividad tiene como un consejo sobre cómo puedo aplicar ese aprendizaje, esa actividad, esa reflexión en otros momentos dentro y fuera del aula. Por otro lado, también la educación socioemocional se puede aterrizar y enriquecer por diferentes vías. Por ejemplo, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que es el que me hablas, pues es un programa que naturalmente tiene esa naturaleza. Está enfocado en convivencia, tiene otros, no son las mismas 5 dimensiones, pero completamente se puede integrar. Entonces, por ejemplo, ya se están haciendo esfuerzos ahorita en los estados para empezar a pilotear algunos cursos de formación docente, donde se trabaja con el material del Programa Nacional de Convivencia Escolar, pero dentro del marco del planteamiento de educación socioemocional del nuevo modelo. También, digamos, en educación media superior, el programa natural para aterrizar esto, pues fue el programa Constrúyete, donde también ya se está haciendo todo un trabajo para que esté completamente articulado y que no sean actividades como sueltas o desconectadas, sino que realmente estén articuladas de acuerdo a los niveles de logro que esperamos para cada grado y por cada dimensión. Muy bien, muchas gracias. Silvia, por favor. Sí, el tema de los derechos humanos es muy complejo. No alcancé a analizarlo en toda su complejidad por el tiempo, pero los derechos humanos, junto con la dignidad, están en un nivel muy superior que el arreglo cotidiano que se hace en términos de derechos y obligaciones. Entonces, esto otro sí se ve. Por supuesto que se ve desde la ética de la responsabilidad y de manera muy clara, por ejemplo, a través de proyectos vinculados con la solidaridad, con la cohesión social, con el fortalecimiento del sentido de pertenencia. O sea, no soy yo sola en el mundo y que pueda hacer lo que yo quiera porque tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Soy yo en un mundo regulado en donde convivimos, como decía en mi intervención, juntos, codo a codo, estamos reconstruyendo este entorno que no nos gusta o que lo queremos mejorar. Esa es la parte, digamos, donde se da el arreglo cotidiano y diferente entre cada contexto cultural, histórico, familiar, etcétera, de cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que se tienen en cada contexto, pero muy por encima está toda la reflexión sobre la dignidad humana y los derechos. Pongo un ejemplo muy sencillo. La política de tolerancia cero que se impulsó en algunos lugares y que rápido se ha cuestionado y hecho a un lado, plantea, bueno, que por ejemplo con los jóvenes que tienen conflicto con la ley hay que ser duros, implacables y aplicarles obviamente todo el peso de la justicia y de la ley para que dejen de actuar de manera negativa. Pero las buenas prácticas nos dicen que lo que tiene mejores resultados es apelar a la dignidad humana y a los derechos humanos. La colega de Colombia no me dejará mentir, en contextos de posconflicto, con jóvenes mexicanos, sicarios, cuando uno les apela a su dignidad humana y al aprecio que tienen por la vida y al reconocimiento del derecho propio a vivir sin violencia, sin miedo, cambia porque se recuerdan que son seres humanos.
Entonces, si uno llega con esos jóvenes o con esos niños, que en muchos casos dolorosamente son niños, con el discurso de la obligación, del deber, del castigo, inmediatamente se reactiva, digamos, cosas que no queremos. Entonces, para resumir, sí está presente el tema de las obligaciones desde la ética de la responsabilidad, considerando que es parte de ese arreglo cotidiano que se da en distintos contextos. Muchas gracias. Una ronda más de preguntas. ¿Hay todavía personas? Sí, de este lado, por aquí. Por favor, muchas gracias. Bien, pues ¿De aquel lado? Julio César Gracias. Saucedo de Guadalajara. Pues son realmente 4 preguntas, ¿no? Porque son 4 áreas. En el área de matemáticas, mi pregunta muy concreta es: ¿qué se opina de utilizar plataformas interactivas para la práctica acá? ¿Qué opinas de usar plataformas interactivas para la práctica matemática, tanto en la parte algorítmica a base de gadgets y que también tenga resolución de problemas, ¿no? Es decir, mi pregunta concreta ¿es bueno el uso en este momento de plataformas interactivas con el alumno? En el área de ciencias, ¿es bueno que los alumnos desde kinder, primaria estén desarrollando proyectos científicos, que vayan al laboratorio? Y si es así, ¿lo contempla el nuevo modelo educativo, que los niños de primaria asistan al laboratorio? Cuando hoy los jóvenes están en el mundo rompiendo, haciendo creatividad disruptiva a la edad de 12, 13, 15 años, sorprendiendo al mundo. La tercera es para la parte socioemocional. ¿Qué tan bueno es que en las escuelas, lo he visto en diferentes escuelas particulares, introduzcan modelos como de reflexión desde la parte católica, ¿no? De hacer oración, reflexión para esta parte socioemocional, o bien introducir proyectos como orientales como el yoga, ¿no? O lo que está ocurriendo ahora con movimientos del ejército israelí de respiración, de controlar tu cuerpo, etcétera. Y finalmente, para la maestra Elisa, que se nos pudiera platicar un poquito de qué hay de los campos de autonomía escolar. Gracias. Bueno, pues la enciclopedia completa, maestro, muchas gracias. Qué bueno que nada más teníamos unas poquitas. Tomamos unas más allá y vamos a responder en ese orden. ¿Te parece bien? Por favor. Bueno, antes que nada quiero agradecer a cada uno de los ponentes la información que el día de hoy nos compartieron, porque la adquisición de nuevos conocimientos siempre es útil al intelecto. Mi pregunta va dirigida al profesor Fernando. Nos hablaba de 3 ejes fundamentales, que era la energía, sistemas, diversidad y cambio. La pregunta es, ¿cómo estos 3 ejes pretenden ser una guía de transformación para el docente? Muchas gracias, gracias maestra. Vamos en ese orden, Elisa, ¿te parece bien? Empezamos con matemáticas y ciencias, lo emocional, etcétera. Adelante, por favor. Sí, bueno, pues muchas gracias por esa pregunta, porque sí pareciera que en la presentación que hice y a lo mejor en los documentos mismos hay una ausencia grande del tema del uso de las tecnologías, de los entornos tecnológicos de aprendizaje. Sucede que, bueno, es una de las fibras más sensibles que me hubieran podido tocar el día de hoy, porque yo sí he sido, he participado en proyectos importantes y pioneros para incorporar el uso de los entornos tecnológicos de aprendizaje para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias. Los esfuerzos que se han hecho en México han sido variados, han ido transitando de unos estilos a otros. Debo quejarme un poco de eso, porque a veces proyectos muy sólidos, muy bien fundamentados, han tenido que ceder ante otras modas y ante los cambios sexenales, qué sé yo. Pero desde luego si es una pregunta a mí personal, lo que digo es que no solo se debiera tener ya la posibilidad de darle vida a este currículum en los entornos tecnológicos. Desde luego que las propuestas curriculares tienen que ser también realistas, y uno tiene que entender que si bien la tecnología está ya muy diseminada en la sociedad, pues todavía no hay, digamos, la infraestructura adecuada en todas las escuelas, ni los profesores tienen todavía digamos, esa familiaridad con el uso de la tecnología para la enseñanza de asignaturas particulares, lo que hace que ponerlo dentro de la norma compromete al sistema
a hacer promesas que no va a poder cumplir. Sin embargo, eso no quiere decir que no se deba hacer donde sí haya la infraestructura. Ahora, el gran reto que existe para que esto pueda ser posible es que nuestros profesores tienen que también convertirse en usuarios selectivos, rigurosos y críticos de los materiales interactivos que hay en la red. Es decir, no solo es el uso de plataformas, sino el uso de los materiales interactivos que ya hay, y hay tanto bueno como malo. Entonces, yo supongo que en el futuro podremos hablar de esto ya a través del currículum mismo. Por ahora, pues lo que nos queda es, sí, dentro de la implementación, allá donde sí haya la infraestructura y donde haya la posibilidad del acceso a Internet, por ejemplo, sí hacer un esfuerzo por capacitar a los profesores en esta dirección. El currículum como está se presta enormemente, sobre todo en la parte del currículum de matemáticas, sobre todo en la parte de modelación. Los estudiantes de secundaria van a poder, digamos, transitar hacia modelar variaciones más sofisticadas que lo que se puede modelar con una ecuación de segundo grado, que es el tope, digamos, de las funciones que ellos ven en secundaria. Pero si uno tiene estos ambientes dinámicos, entonces tiene representaciones dinámicas de esos conceptos, de esas ideas matemáticas, y desde luego que ahí florece el conocimiento matemático de otra manera. O sea que sí. Mi opinión es que se debiera hacer, que debiera haber los recursos materiales y los recursos humanos para poder empujar el uso, digamos, adecuado de la tecnología para la enseñanza de las matemáticas. Muchas gracias, gracias maestra. ¿Tienes micro ahí? ¿Tienes micro, Elisa? Sí. Bueno, yo tengo dos preguntas, empezaré por la primera, que es un profesor que está por acá, que no alcanzo a ver. Sobre los laboratorios, a ver, no se puede pensar en el aprendizaje de las ciencias naturales sin la interacción con los fenómenos. Es parte de la construcción del conocimiento, es parte del desarrollo de lo que desde un punto de vista cognitivo, epistemológico y de, digamos, de estructuración en el pensamiento es necesaria esa interacción. Desde luego que el laboratorio es una parte fundamental, pero no es un laboratorio como el que estamos acostumbrados, ¿no? En donde hay una serie de prácticas y esas prácticas siguen una serie de recetas para llevarlos a cabo. La experiencia, la experimentación debe darse del contexto, desde la construcción de las propias nociones científicas. Y eso es parte de lo que está intentando decir y articular el currículum. En cada uno de los elementos que están ahí, en cada uno de los aspectos que les mencioné y los temas que se pueden ver, el tema de las fuerzas y las interacciones, etcétera, es necesaria la interacción de los chicos, de los niños, de los jóvenes con su fenomenología. Y eso implica plantearse situaciones, experimentarlas, entre mejor, digamos, posibilidades tenga nuestra escuela, en términos ya sea tecnológicos, como acaba de mencionar Tere, ya sea en términos de posibilidades, de recursos para hacer cosas, pues desde luego que vamos a apoyar y vamos a enriquecer las posibilidades de construcción, de representación que los chicos tengan. Todos sabemos, ¿no?, quienes han estado ahora en los sistemas públicos, que pues la parte de los laboratorios prácticamente ya es inexistente en las escuelas, y eso es un desastre dentro de nuestro sistema educativo. Eso tiene que transformarse, eso tiene que irse reconstruyendo, pero con una mirada distinta, ¿sí? No necesariamente el laboratorio como lo concebíamos, ¿no?, los que nos tocaron a nosotros, con prácticas prehechas, etcétera, sino un laboratorio que sirva para la exploración, un laboratorio que tenga las posibilidades de dinámicas, y las nuevas tecnologías nos los permiten. Cada vez es más fácil poder acceder
a cuestiones como medir con sensores, a usar un teléfono celular, grabar algo y tener un software gratuito para hacer mediciones sobre lo que está ahí, etcétera. Hay ahora muchas posibilidades y tienen que usarse. En ese sentido, cuando en el currículum se habla de que es un currículum que favorece la multirepresentacionalidad, eso es lo que está implicando. Muchas gracias, maestro. La otra pregunta, por favor, una más, ¿no? Es en los ejes. O sea, el currículum se articula a lo largo de primaria, ¿no? hasta secundaria en 3 ejes. Estos 3 ejes lo que nos tratan de dar es, primero, ver que la forma de construcción del conocimiento científico tiene distintos enfoques, que no hay una sola manera de ver y de aproximarse a las ciencias. Y cada uno de los ejes nos ofrece distintas formas de hacerlo. En el caso de los sistemas, por ejemplo, ¿no? Los sistemas son pues entidades orgánicas que tienen, digamos, su análisis para la comprensión tiene que ver con la interrelación de los procesos, sea el sistema solar, sea las cuestiones en el sistema del cuerpo humano, etcétera. Esa es una manera de aproximarse y esa manera pues nos da ciertos elementos sobre cómo se construye el conocimiento científico, pero hay otros. Y esos otros tienen que ver, por ejemplo, con el análisis de nuestras posibilidades de interacción cotidiana. Ese es el eje de las interacciones, ¿no? La energía y la materia. Nuestra interacción cotidiana es siempre con algo. Y ese algo siempre podemos analizarlo desde cómo estamos interactuando con él. Si yo estoy, para poner un ejemplo así muy llano, sentado en este sillón, pues aquí hay una interacción. Y esta interacción tiene que ver con un sillón que me sostiene y al cual yo estoy apachurrando porque tengo, ¿no? una fuerza ahí. ¿Y cómo analizo esa interacción? ¿Qué tiene que ver la estructura de la materia de este sillón con las fuerzas que están ejerciéndose, etcétera? Entonces, es otra forma de ir aproximándose a la construcción del conocimiento científico. Y lo mismo podemos decir del tercer eje. Por eso decía que esto implica una transformación en la manera de conceptualizar el conocimiento científico, la construcción del conocimiento científico y, a final de cuentas, lo que nos interesa, transformar la práctica docente en las ciencias naturales. Muchas gracias. Elisa, por favor. Emiliano primero, perfecto, Emiliano. Uno de las principales características de la educación es que es laica. Entonces, en la construcción de la educación socioemocional, ese fue uno de nuestras guías principales, que fuera totalmente laica y que no fuera tampoco de un enfoque terapéutico, que era uno también como de los miedos y críticas que podía haber en torno a la educación socioemocional. Entonces, ahora ya hay muchísima investigación en torno a cuáles son las principales aproximaciones pedagógicas, actividades, mecanismos incluso fisiológicos, cerebrales para educar las emociones. Entonces, todo lo que se ha integrado en la currícula ha buscado que tenga ese carácter de que está basado en evidencia, y ya hay mucha evidencia. Y, por ejemplo, de entre las actividades que se eligen, hay algunas técnicas o ejercicios pues, que puede a lo mejor compartirse con tradiciones en general. Por ejemplo, el proceso de reflexión, bueno, es universal para muchísimos ejercicios, y aquí hacemos reflexiones introspectivas, pero no está basada en ninguna religión. De hecho, el enfoque de todo el currículum es un enfoque humanista, y eso también es lo que nos guía a nosotros. También, por ejemplo, hay técnicas como para entrenar la atención que tienen que ver con atender las sensaciones de la respiración. Y estas técnicas se han estudiado muchísimo, ya desde el punto de vista de la neurociencia, de la psicología, y pues no están ligadas a ninguna tradición en particular religiosa. Entonces es algo que para nosotros fue sumamente importante, que la educación es laica y la educación socioemocional tiene que ser y puede ser laica. Muchas gracias. Bueno, pues para cerrar y agradecerles la última pregunta sobre autonomía curricular. Este es precisamente el tercer componente del que hoy no hablamos. Hablamos de los otros dos que tienen que ver con los objetivos curriculares que son obligatorios para todos los alumnos y que tienen horas lectivas fijas. En el caso de la autonomía curricular,
que es una innovación para México, es la posibilidad de que la escuela determine un conjunto de espacios curriculares dependiendo de la extensión de su jornada escolar. Escuelas que son de tiempo completo, primarias, por ejemplo, que dan clases 8 horas o que están en la escuela los chicos 8 horas, podrán tener hasta 20 horas de autonomía curricular a la semana, mientras que las escuelas primarias cuya jornada es de 4 horas y media, solo tendrán 2 horas y media de autonomía curricular a la semana. Entonces, dependiendo de ese espacio, las escuelas, el Consejo Técnico Escolar, el colectivo docente en conjunto con los padres y a partir de hacer un análisis profundo de cuáles son las necesidades y los intereses de los estudiantes, así como también la parte de las fortalezas de la escuela, que las horas docentes que yo tengo, los profesores pueden dar tal o cual club, pueden apoyar en tal o cual cosa. Las escuelas con toda esa información podrán diseñar una oferta curricular específica para este componente que se llama autonomía curricular. Y para hacerlo tienen 5 ámbitos. El primero tiene que ver con profundizar en toda la formación académica, también en más oportunidades de desarrollo personal y social. Ahí tienen la posibilidad de hacer teatro o deporte escolar, nuevos contenidos relevantes como puede ser robótica o educación financiera, otros. El cuarto son contenidos regionales que están más a cargo de la autoridad educativa local. Y por último, el quinto ámbito son proyectos de participación social. No hay mucho más tiempo para contarles una cosa tan compleja como esta. Estamos en una fase piloto, en una fase 0. Pronto habrá resultados. El maestro Lorenzo Gómez Morín, que ha estado por aquí en varios momentos del programa, desde Flaxo nos está apoyando en la Secretaría de Educación Pública para hacer un seguimiento pues lo más sistemático posible de todo lo que se sepa de este espacio digamos de investigación, de piloteo, para cuando se lleve a cabo la generalización en el mes de agosto, pues tener mucha más información para las escuelas. Solo cerraría diciendo que en la Secretaría tenemos muchas expectativas de este espacio. No se trata nada más de hacer cosas divertidas o traer un cuentacuentos, se trata de que sea un espacio donde los maestros puedan innovar, donde puedan pensar nuevas formas de hacer cosas, donde los niños no estén organizados por grados, sino por intereses, y que sea verdaderamente un espacio de innovación y de transformación de la escuela. Entonces, pues animarlos a que participen y piensen en cada una de sus escuelas cómo van a organizar la autonomía curricular, no con un espíritu de obligación, porque ahora está en el currículo, sino con un espíritu de reto de todo lo que se puede innovar y lograr en esas horas en las cuales hoy hay posibilidades de hacer las cosas de otra manera. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Celia Díaz Argüero del área de español. A nombre de Fundación Santillana le hacemos entrega un reconocimiento y un simbólico presente. Asimismo a la doctora Silvia Condes Flores, especialista en la formación cívica y ética. Muchas gracias, doctora. Al maestro Fernando Flores Camacho, muchas gracias, gracias por su participación. A la maestra Teresa Rojano Ceballos y por supuesto a Emiliana Rodríguez del área de habilidades socioemocionales y a nuestra fantástica autoridad educativa, Alisa Bonilla, moderadora en este panel, y los despedimos con el aplauso de todos ustedes. Muchas gracias por todo.